En el programa de hoy, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores dice que el celibato no es la causa del abuso sexual. En la recta final de las elecciones en Estados Unidos, los católicos deben votar contra el mal mayor, que es el aborto, opina analista. El Papa pide que la confirmación no sea un adiós a la fe, sino un refuerzo. En el mes de las misiones conoceremos la labor del Instituto de los Siervos de los Pobres en Perú, soporte espiritual y material a través de la educación contra la ignorancia. La mayor pobreza, estaca superior. Desde Cuba, la fiesta y anhelos alrededor de uno de sus santos más queridos, San Judas Tadeo. Hola Natalia, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles más en torno a los resultados del primer informe anual sobre la protección a menores frente a los abusos sexuales, publicado por la Comisión Pontificia creada por el Papa Francisco para este efecto. En rueda de prensa, el presidente del Grupo de Trabajo y presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, Cardenal Sean O'Malley, fue consultado sobre un posible vínculo entre el celibato y el abuso sexual. Escuchemos lo que dijo en rueda de prensa este miércoles. No he visto un estudio serio que haya creado este vínculo, este nexo entre celibato y abuso sexual. Si analizamos la sociedad, los casos de pedofilia ocurren sobre todo en los núcleos familiares. Dentro de la familia me doy cuenta de que este discurso es muy fuerte en Alemania. Pero también en otras partes del mundo estamos satisfechos de poder decir que el celibato no es la causa de la pedofilia. Sabemos los daños que este escándalo ha cometido. Nuestra Iglesia ha dejado de ser una voz profética en la sociedad. Necesitamos una reforma urgente en la Iglesia para que podamos avanzar en la misión de Cristo, ser signo de su amor, anunciar el reino de Dios, el reino que promueve vida, esperanza y verdad. Esta es la base de todos nuestros esfuerzos. Ahora escuchemos a Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Abuso Sexual, sobre cómo la Iglesia concretará su objetivo de justicia y conversión para con las víctimas. Escuchemos sobre esto y más luego de la rueda de prensa de la presentación del primer informe del Grupo de Trabajo. Así es. Nosotros todo lo que hacemos es por las víctimas sobrevivientes. El mandato del Papa Francisco, que está cada vez más claro en Predicate Evangelium número 78, nos dice que nosotros somos la comisión encargada de las políticas de tutela y de salvaguardia en la Iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Pero todo lo hacemos por las víctimas. Todo lo hacemos precisamente para que no existan más víctimas en la Iglesia y para poder atender a los sobrevivientes. Por eso en la comisión también hacen parte víctimas activas, víctimas que son más reconocidas. Otras víctimas no han querido decir que son víctimas, pero hacen parte también de nuestra comisión. En todo este tiempo he visto la necesidad de involucrar cada vez más como actores realmente que tomen en serio todas estas políticas de protección y de prevención a las iglesias locales. Es la razón por la que el informe anual es tan importante el primer capítulo, es decir, todo el trabajo que hemos hecho con las conferencias episcopales. Es un trabajo que ha tenido las dificultades. Como vimos ahora en las preguntas, algunas conferencias no respondieron todo el cuestionario, pero otras sí, y poco a poco se van involucrando cada vez más. Porque como dice el documento final del sínodo, es en las iglesias locales donde debemos vivir ese sentido de sinodalidad, de transparencia y de rendición de cuentas en todas las iniciativas, sobre todo cuando hablamos de tutela de los menores, los adultos vulnerables y acompañamiento a las víctimas.
Y en su audiencia general esta mañana, el Papa Francisco habló de un sacramento que una débil práctica de la religión lo confunde con el final de la vida de fe. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta de cuál se trata. El Papa Francisco dedicó su audiencia general a reflexionar sobre la presencia y acción del Espíritu Santo en la Iglesia mediante los sacramentos. Sobre ello, el Santo Padre explicó que la confirmación es el sacramento del Espíritu por antonomasia. Además, recordó su carácter indeleble, que le hace un punto muy importante en la vida de cada fiel. El Papa dijo que la confirmación es para los fieles lo mismo que Pentecostés fue para la Iglesia, un impulso en la fe que lleva a cada uno a compartir el Evangelio en todo el mundo. Lo llamó un refuerzo para la fe, donde se reciben los dones del Espíritu para ser testimonio. Sin embargo, subrayó que muchas veces tras recibir este sacramento es posible descuidar la fe. Se dice que el sacramento de la Dios, porque una vez que los jóvenes que la han hecho se van y van a volver hasta después del matrimonio. Así es lo que dice la gente. El Papa quiso incentivar a los laicos a ayudar a los jóvenes que quieren prepararse para recibir este sacramento. Les pidió compartir su testimonio de una verdadera experiencia con el Espíritu para motivarlos. Además, invitó a los fieles a no sepultar bajo la tierra los carismas recibidos en la confirmación y expresó su deseo porque este año jubilar sea una ocasión para reavivar esta llama. Al finalizar la audiencia, el Papa recordó que se aproxima la solemnidad de Todos los Santos, en cuya fecha, dijo, la Iglesia recuerda a los hermanos que nos han precedido y que ahora desean estar en comunión con los fieles para ayudarles a alcanzar la meta que les espera. El Papa quiso finalizar su discurso con un recordatorio. Subrayó que la guerra crece y que hay países que sufren tanto. Por ello rezó por el don de la paz. Ayer vi que ametrallaron a 150 personas inocentes. ¿Qué tiene que ver los niños en una guerra? Las niñas son las primeras víctimas. Aunque no dio más detalles, el Papa parecía hacer referencia a la masacre en Burkina Faso, que tuvo lugar a principios de octubre por parte de grupos armados terroristas. El Servicio de las Obras Misionales Pontificias reportó que muchos de los asesinados eran cristianos y entre ellos niños. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Estamos en la recta final en el proceso electoral en los Estados Unidos y queremos ir a votar justamente los católicos con, en fin, los principios no negociables, claros, con, en fin, las propuestas de los candidatos para saber cómo sortear los principios no negociables en esta particular coyuntura en los Estados Unidos. Para tener ese tipo de información, estamos conectados con Carlos Polo. Él es un analista de Population Research Institute que trabaja en Latinoamérica. Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias. Carlos, pues cuéntanos cómo ya a estas alturas se sabe muy bien qué es lo que propone un candidato y el otro candidato de cara a las elecciones. ¿Qué deberían tener presente los católicos que se acercan a votar en unos días en los Estados Unidos? Miren, los católicos, como siempre, deben pensar su voto desde la fe. Durante el viaje a Asia que tuvo el Papa Francisco, dijo que se debería votar por el mal menor. Y todos sabemos que el mal mayor es el aborto. No puede haber nada más malo ni pernicioso en este mundo que matar a un niño inocente dentro del vientre de su madre. Aquí los católicos la tenemos clara porque Kamala Harris ha hecho del aborto legal uno de los pilares de su campaña y de su gobierno. Y es lo que venimos experimentando en el actual gobierno donde ella es vicepresidenta. Algo que recientemente también ella comentó en una entrevista que me impresionó es cuando le preguntó a una periodista amigable hacia ella si ella contemplaría algún tipo de excepción para su objetivo de imponer el aborto como Roe versus Wade solo a partir de una ley promulgada por ella. Le preguntó, ¿usted contemplaría algún tipo de, en fin, ¿no?, acercamiento a la otra parte, algún tipo de excepción, por ejemplo, religiosa? Y la señora dijo, no veo cómo puede haber una excepción en un tema de derechos humanos fundamentales. Esa fue su respuesta. O sea, ¿a qué pueden esperar, pienso yo, los hospitales católicos
si la señora Harris tiene éxito en promulgar la ley del aborto que ella quiere promulgar. Por supuesto. Yo creo que ella va a ser aún más radical que lo que está haciendo hoy día el gobierno de Biden con Harris de vicepresidenta. No va a haber ningún diálogo. Fíjate, Eddie, yo creo que hoy día debemos pensar la política no solo en que debemos ser representados por un político, un presidente en este caso, sino debemos pensar la política como actores en primera persona con una agenda propia. Y en este sentido también es claro, debemos pensar cuál de las dos candidaturas nos dan las posibilidades, nosotros los Provida, de hacer el bien mayor. Y tenemos dos referencias. El gobierno anterior de Donald Trump, donde la sentencia Roe vs. Wade se canceló y ahora opera una ley más benigna que nos da más posibilidades a nosotros de salvar más niños por nacer en cada uno de los estados. Entonces, esta posibilidad de hacer el bien mayor se va a dar, pienso yo, en mi análisis, con Trump. No quiere decir que Trump represente el pensamiento católico. Ciertamente, en las últimas semanas hemos visto que hay diferencias. Pero si pensamos en qué gobierno, si en el de Harris o el de Trump, se puede hacer el bien mayor, yo creo que la respuesta es clara. En efecto, yo recuerdo una candidatura de un candidato hace unos años en el Partido Republicano que era 100% pro vida, excelente, Alan Keyes, una persona impecable, pero claro, lo que tiene que también el votante llevar a las urnas es la conciencia de cuál es la realidad, cuál es lo que el padre Santiago Martín le gusta llamar el bien posible en esas elecciones y apoyarlo decididamente en lugar de esperar un bien en absoluto que no se da en estos momentos e indirectamente de esa manera respaldando al mal mayor. Por supuesto, si nosotros esperamos el bien absoluto en un candidato, tendría que postular Jesucristo y eso no va a ocurrir. Yo creo que hoy día las elecciones dependen mucho de que las buenas personas vayan a votar. A los que nos estén oyendo, yo los animaría a ir a votar y a votar por el bien mayor, como si la vida dependiera de eso, porque en verdad así es, literalmente. Carlos Polo, analista para Population Research Institute, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Hacemos una pausa y al volver, en el mes de las misiones conoceremos la labor del Instituto de los Siervos de los Pobres en Cusco, Perú, soporte espiritual y material a través de la educación contra la mayor pobreza, la ignorancia, destaca su superior. Además, desde Cuba, la fiesta y anhelos alrededor de uno de sus santos más queridos, San Judas Tadeo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora nos vamos a Cuba para ver por qué y cómo se celebra San Judas Tadeo en su fiesta, una de las devociones más queridas en la isla. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa. Judas Tadeo es ampliamente conocido en Cuba como patrón de los casos imposibles y desesperados. En las últimas décadas, los devotos del apóstol de Jesús han crecido a pesar de que cada año hay menos habitantes en la isla. En Los Sitios, por ejemplo, uno de los barrios habaneros más densamente poblados, existe una pequeña parroquia que funciona como cuasi santuario justamente por la popularidad que ha tomado la devoción. Los orígenes de este templo se encuentran en el siglo XVIII en una capilla que fue destruida por un incendio y que se reconstruyó gracias a una colecta pública. Aunque el templo en sus inicios fue consagrado a San Nicolás de Bari, existía otro templo de igual nombre, por lo que se asumió el del segundo santo del altar principal, San Judas Tadeo, que para el siglo XX gozaba del cariño de la comunidad, que lo reconocía como un santo milagroso. Los problemas más difíciles les son encomendados. En San Judas Tadeo, los cubanos ven reflejados la misericordia y el favor de Dios. La actitud de Judas puede verse grandeza de corazón y celo apostólico. Es interesante notar
que su sobrenombre, Tadeo, proviene de la palabra aramea Tadla, que significa hombre de pecho abierto, generoso y valeroso. O, como lo reveló el mismo Señor en una visión a Santa Brígida, amigable y caritativa. Quienes vienen a participar de las misas o a rezarle una oración traen velas verdes, como las vestiduras de la imagen más reconocida de San Judas. Piden a los sacerdotes que bendigan sus medallas, cruces o cadenas y se quedan por horas en el templo orando sus peticiones. Aunque también hay espacio para el festejo y celebran al santo con música mariachi. Hace más de 40 años, la Orden de las Escuelas Pías, los Padres Escolapios, acompañan a esta iglesia. Aquí han visto crecer esta devoción hasta convertirse en una de las más reconocidas del país. Vienen del centro de la isla, hasta de Oriente, y gente que se prepara para estar este día aquí. Y se vuelve toda una peregrinación, desde el sábado, las enfermedades, las cuestiones familiares, pero yo creo que en ese orden prima el pedirle a Dios a través de San Judas, pues que la travesía de moverse a otro país pues sea exitosa y les vaya bien. María Elena, Carmen y Miriam participan desde hace muchos años de la festividad. Ellas creen que San Judas Tadeo congrega a quienes buscan consuelo y esperanza. Todas las personas que vienen aquí vienen a cumplir siempre algo que necesitan y se lo piden a Él con mucha fe. Estoy muy afianzada al Señor, que me ha dado mucha fuerza. Conformidad no, porque a la conformidad no llegas jamás, pero la fuerza de seguir, porque yo perdí a mi hijo mayor hace 4 años. Creo que lo principal en la vida es tener fe. El que no tiene fe está perdido y nosotros, gracias a Dios, no nos falta eso. María del Socorro, por su parte, creció en este templo y asegura que cada 28 de octubre los devotos frecuentan la parroquia durante todo el día. San Judas también es el patrón de los trabajos. Entonces muchas personas vienen a pedir por un buen trabajo, por un desenvolvimiento. Eso fundamentalmente. Pero se acercan en los últimos años también quienes van a emprender viaje. Ha crecido la creencia popular de que San Judas Tadeo ayuda con los visados, los trámites migratorios y las travesías. Ahora hay de que San Judas da visa y entonces la gente viene más por eso. Madres, esposas, que sus hijos, sus familiares pues están y le piden a San Judas para que lleguen bien. Lo más bonito de todo esto es cuando la gente recibe este favor de San Judas y desde el exterior está siempre al pendiente de las necesidades de esta su iglesia, de este su santo. Y si pueden venir, yo creo que lo primero que hacen es traerle pues es un donativo, un poquito de lo que Dios por la vía de San Judas les ha otorgado. Queremos que nuestra patria, su patria, pues salga avante, ¿no? Que cada día podamos resolver y que el Señor nos acompañe en este ejercicio pues de vivir dignamente. A San Judas Tadeo acuden con fe los cubanos, en especial en un contexto de crisis donde la desesperación y las dificultades crecen. Por su intercesión piden para que las cargas de la vida sean más livianas y para que quienes migran logren reunirse con sus familias. En La Habana, Cuba, Rachel Liz, EWTN Noticias. En el mes de las misiones, hoy conoceremos la gran labor que realizan los misioneros siervos de los pobres, movimiento eclesial conformado por un instituto masculino y uno femenino. Están en 4 países sirviendo a más de 1000 niños, según su propio reporte. Lo hacen a través de escuelas gratuitas, comedores, dispensarios médicos y talleres profesionales en favor de los más necesitados. Para hablar más sobre esta labor en Cusco, Perú, estamos conectados con el padre Walter Corsini, superior de los misioneros siervos de los pobres. Padre Walter Corsini, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto para mí poder compartir también el entusiasmo misionero y el servicio que hacemos. Muchas gracias por la invitación. Padre Walter, ¿cuál es la necesidad más fuerte que han visto en Cusco? Bueno, de por sí, nuestro instituto ha nacido en la alta cordillera y después ya el fundador lo ha movido en la periferia del Cusco para poder servir a familias en extrema pobreza
Entonces realmente las mayores necesidades son todas las distintas pobrezas que acompañan muchas veces a muchas familias. Pobreza material, pobreza también intelectual, pobreza cultural, que van muchas veces juntas, ¿no? Y evidentemente a menudo detrás de esta hay también una pobreza espiritual que intentamos colmar. ¿Y cómo organizan los misioneros siervos de los pobres la ayuda que dan a los más necesitados ahí? Bueno, el comienzo siempre es la visita a las familias. Hay familias que por algún motivo nos contactan o otras familias que nos indican, algunas familias necesitadas, o simplemente nosotros visitamos a través de nuestros recorridos algunos pueblos y algunos barrios de la ciudad y vamos primero a ver la situación, vamos conociendo la familia, vamos viendo cuáles son las necesidades. Y en base a esto intentamos intervenir, entonces tenemos por eso colegio, talleres, tenemos incluso orfelinato y según sean las necesidades nosotros intervenimos. En muchos casos estamos trabajando en colaboración con la UPE, que es esta oficina del Ministerio de la Mujer, que es la que nos señala algunas situaciones difíciles y entonces nosotros nos comprometemos en acoger niños en el trámite en el cual esta oficina de la UPE va haciendo sus estudios, sus indagaciones para ver si se trata de un niño que después sea declarado en estado de abandono y eventualmente entrar ya en el protocolo de las adopciones. Entonces nosotros desde primer visitas o indicaciones acogemos a los niños y organizamos todo lo que es la educación. En nuestras escuelas se cubre toda la escuela obligatoria, entonces hasta quinto de secundaria. Qué importante este apoyo de educación y también psicológico que realizan. Padre, coméntenos sobre la labor que realizan en el Colegio Santa María Goretti, allá en Cusco. ¿Por qué dar educación en este caso? Es una ayuda tan importante, ¿no? Sí, nuestro fundador, como muchos otros fundadores, siempre decía que la ignorancia o la no formación intelectual es evidentemente una de las pobrezas más grandes, ¿no? El no tener criterio, el no tener instrucción para poder después enfrentarse a la vida es una de las pobrezas más grandes. Entonces nosotros tenemos cerca de la ciudad del Cusco dos colegios, uno para varones y uno para mujeres. El Colegio Santa María Goretti está en el Cusco y es para las mujeres, para las niñas y las chicas. Es directamente seguido por nuestras hermanas y por las esposas de nuestra fraternidad de matrimonios misioneros. Y las profesoras y las maestras que allí trabajan son personas que nosotros evidentemente asumimos, son empleados nuestros, que pero evidentemente abrazan también una línea educativa, abrazan nuestro carisma, hacen un camino también de fe con nosotros, al lado de la educación, que es una educación reconocida por el ministerio, que da el certificado de estudio correspondiente, que es de buena calidad, porque nuestro superior siempre decía que a los más pobres hay que dar la mejor carne, entonces tenemos que hacer lo posible para darle una buena educación. Al lado de eso hay también un seguimiento de las familias. Una labor importante y completa, Padre. En este mes de las misiones, ¿no? Amar y servir, qué importante es el servicio. ¿Hay que viajar a lugares remotos, Padre, para ser misioneros? No hay necesidad. Hay necesidad de servir donde Dios quiera. Entonces cada uno tiene que descubrir cuál es el ámbito de la misión en la cual el Señor le llama. Yo me recuerdo siempre una frase que me impactó de San Juan Pablo II, que decía: si no podemos ver las pobrezas que tenemos cerca de nosotros, ¿cómo podemos pensar de ver y servir las pobrezas que tenemos lejos? Y muchas veces es verdad que son pobrezas evidentes, pobrezas materiales, pero otras veces, y como cristianos lo tenemos que saber, hay otras pobrezas humanas que a veces son incluso más fuertes, ¿no? Incluso personas que tenemos en casa, personas solas, o personas a las cuales no le hemos dado todavía nuestro perdón, o personas a las cuales tenemos que darle nuestra paciencia. Muy claro en eso, Padre. Muchísimas gracias, Padre Walter Corsini, por la entrevista. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes y buen trabajo. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.